vamos a terminar con este ciclo de enseñanza acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y bueno, y si quedó algo en el tintero de las enseñanzas anteriores, ahora es el momento de reforzar y vamos a enfatizar en algunos aspectos también que se mencionaron que creemos que es importante recordar. Entonces, esta presentación se titula La naturaleza de los dones, ¿ya? Y vamos a ver entonces, primero que nada, recordar lo que son los dones espirituales, pero sin antes orar, para que el Señor y el Espíritu Santo nos acompañe y que podamos compartir lo que Él quiere que nosotros compartamos con ustedes. Eso. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos has otorgado de compartir tu palabra, de hablar en tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice esta palabra y bendice a cada uno de los presentes, los que están en casa, Señor, viendo este video, Señor. Que tú les bendigas también y que nos des la capacidad de comprender, Señor, cuál es tu plan, Señor. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? ¿Por qué nos has regalado estos dones tan hermosos? Bendice este tiempo y lo ponemos a tus pies para darte honra y gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio y si yo les pregunto, ¿qué son los dones espirituales? Me imagino que varios ya van a poder responderme, ¿no es cierto? A ver, ¿quién se anima? Regalos, muy bien. Ahí nuestra alumna estrella, Bianquita. Efectivamente, como pueden ustedes ver ahí esa imagen, regalos de distintas formas, de distintos tamaños, ¿no es cierto? Esos son los dones. Pero tienen algo muy en común con los regalos, el hecho de que es algo que uno recibe, ¿no es cierto? Sin merecerlo necesariamente. Como un regalo cualquiera, ¿no es cierto? Nos dan un regalo y lo recibimos. Sin embargo, ¿hay algo diferente con los dones, Jorge? Sí, lo que pasa es que estuvimos analizando muy profundamente todo lo que tiene que ver con los dones y nos dimos cuenta que si bien se utiliza el término de regalo para entender qué son los dones, en realidad hay algo diferente con un regalo normal, por decirlo así. Porque a mí me regalan algo y yo puedo guardarlo, porque es mi regalo y hago lo que quiero con él, ¿verdad? Yo podría hasta volver a regalarlo, ¿ah? Sin embargo, los dones que nos da el Espíritu Santo son intransferibles, son solamente para quien se los da. Y segundo, no son para guardarlo, no son para hacer lo que yo quiera con él, son para utilizarlo. Es decir, hay un propósito con ese regalo, tiene un destino. Y sobre eso lo podemos encontrar en estos versículos que ven acá abajo, 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4, que previamente ya se ha compartido, ¿no es cierto?, estos versículos, pero es importante volver a recordar, anotar en su libretita para que usted también los revise y refresque, digamos, todo el contenido y la enseñanza que hemos hecho al respecto. La naturaleza de los dones espirituales. Bueno, como definición ya sabemos que son destrezas especiales impartidas por el Espíritu Santo para ser usadas en la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que vamos a enfatizar siempre. El objetivo, el propósito de los dones es para ser usados en la edificación del cuerpo. ¿Y cuál sería el cuerpo, Lisette? Buena pregunta. Bueno, nuestro cuerpo, ¿o no? Para usarlo en el cuerpo. En realidad es para nosotros, pero para ser usados para la gente de la iglesia. Ese es el cuerpo, las personas que asisten, en el fondo, que asisten a la iglesia, pero también quizás rectificar eso en realidad. Es algo que yo he ido aprendiendo últimamente. Uno a veces piensa en la iglesia y las personas que asisten a la iglesia, pero en realidad la iglesia son todos aquellos que creen en Cristo. Son todos los creyentes, ¿o no? Sí. Por lo tanto, la idea es usar estos dones para, en el fondo, edificar a los creyentes, a los que han nacido de nuevo en el Señor. Así es. La palabra carisma, que de ahí viene el concepto de carismático, nosotros somos un movimiento carismático, la palabra viene del griego, charisma, y significa efectivamente regalo o don. Como recordando, ¿verdad? Bueno, acá es algo muy importante, algo que en realidad yo siento que personalmente, antes de estudiar este tema en profundidad, no lo tenía yo tan presente. Y es lo que dice acá, que pueden ustedes ver ahí en pantalla, la manifestación de los dones en un creyente
no necesariamente es sinónimo de espiritualidad o madurez o de sanidad. Santidad. Santidad debería decir, Sí. claro, santidad. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Habían escuchado eso? Es decir, en otras palabras, si yo soy un creyente que a lo mejor tengo el don de hablar en lengua, tengo el don de sanidad, para que usemos esa palabra, tengo el don de profecía o el don, varios dones, ¿no es cierto? Eso no necesariamente significa que yo soy madura en Cristo. Entonces, ¿cómo qué? Sí. ¿Esto lo inventamos nosotros? No, está en la Biblia. De hecho, Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, uno de sus principales énfasis es hacerle ver lo que estaban haciendo mal. La iglesia de Corintios es una iglesia que fue plantada por Pablo. Nosotros usamos el concepto de plantar, ya que somos un movimiento plantador de iglesia, ¿verdad? Pero él fue quien fue a Corintio y ahí creó, surgieron seguidores de Cristo y se empezaron a congregar, ¿verdad? Él después siguió su camino plantando más iglesias y le llegaron noticias de que en Corintio estaban pasando cosas, ¿ah? Había un mover de los dones espirituales, pero que a la vez no estaba la madurez para ser usados esos dones. Entonces ahí, preocupado de esta situación, Pablo le escribe acerca de qué es lo que está pasando y de cómo deberían ser empleados los dones en realidad. Sí, no, muy, muy relevante. Es decir, yo creo que a través de la palabra nosotros realmente podemos entender, analizando el contexto, a qué se refiere con lo que Pablo quería decirle, ¿no es cierto?, a la iglesia de Corintio. Y que es un llamado de atención, como dice Jorge. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera tenían dones, ¿ya? Y había varios dones. Y vamos a analizar ahora brevemente por qué en el fondo nosotros señalamos lo que dice Pablo acá, de que no necesariamente va de la mano con la madurez, ni la madurez espiritual o santidad. Ahora, un punto importante que no podemos dejar de señalar: nosotros creemos que el uso de los dones no son garantía de salvación para quien lo ejerce. ¿Qué quiere decir? No porque yo tengo dones significa que soy salvo, ¿verdad? Es otro tema, es un tema que va paralelo. Pero queríamos mencionarlo. Sabemos que la salvación es por fe, ¿verdad? Y fe en Jesucristo. Nosotros creemos en Jesús. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, pasamos a ser llamados hijos de Dios. Y ahí pasamos a recibir este regalo inmerecido que es la salvación, ¿verdad? Y que no necesariamente tiene que ver con los dones. ¿Dónde podemos ver esto? En Mateo 7, 21, 23. Lo vamos a leer rapidito. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Todas son manifestaciones de dones. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Hay otra versión que dice: apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Nos siguen? ¿Nos siguen? ¿Sí? Si tienen dudas, levanta la mano. Bueno, entonces vamos a seguir reforzándonos el contenido que estamos compartiendo en la palabra del Señor. Y dice en 1 Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué quiere decir con esto? Que es importante enfatizar sobre los dones espirituales. Por eso hemos dedicado hartas enseñanzas sobre los dones espirituales. Es una forma que nosotros tenemos para brindar un servicio a la comunidad cristiana. Pero escuchen acá lo que, reforzando lo que había dicho Jorge, que la iglesia de Corinto es el fiel reflejo bíblico de lo desastroso que es una iglesia enriquecida con dones del Espíritu, pero que a la vez es carnal e incapaz de administrar correctamente estos recursos. Es decir, a mí, ¿qué me dice esto? Me dice que tenemos que estar conscientes de que existen los dones, pero también tenemos que saber administrarlos. Porque si no los administramos correctamente, pasa como pasó en la iglesia de Corinto, un desastre, un desorden, ¿ya? Y que no hablaba de su madurez espiritual. Exactamente. Pablo les está aclarando sobre los propósitos de la reunión para saber cuál era el comportamiento adecuado, ¿verdad?, en ella. Hace la comparación de la iglesia con el cuerpo, como mencionábamos antes, donde el cuerpo, a través de cada una de sus partes,
es dirigido por la cabeza que es Cristo. Siempre Cristo es el centro de toda nuestra enseñanza, de toda nuestra adoración. Entonces el cuerpo venimos a ser nosotros, que a través de diferentes dones que, como hemos visto semana tras semana, Dios nos ha dado a cada uno por lo menos un don, al menos. Hay varios que le ha dado muchos más que uno, ¿verdad? Esos dones son puestos para ser usados en la administración de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en la iglesia de Corintios? Pasaba que habían dones. Habían personas que hablaban en lenguas, otros que querían enseñar, pero se interrumpían porque otros también querían enseñar. Y así provocaban un cierto caos, especialmente los nuevos. Que eso es lo que nosotros nos tenemos que preocupar. Es cómo compartimos el evangelio de una manera clara, ¿no es cierto? Lúdica, pedagógica, como sea que el Señor nos llama, nos invita a hacerlo, pero que no confundamos a las personas. Por eso lo menos que queremos ahora es confundirlo. Así que si después quedan dudas, levantan sus manos. Pero lo que queremos enfatizar acá, que había un desorden, estaban los dones. Entonces el cuerpo es una comparación con que hay un orden. Las manos, los pies son necesarios unos con otros, no uno más importante que el otro. Por lo tanto, hay que ordenarse, ¿no es cierto? Y eso es un aspecto importante que queríamos enfatizar hoy día. Y finalmente, el amor, ¿no es cierto? Así es, el amor es clave. Roberto nos hablaba el otro día acerca de que no sacamos nada con tener dones si no tenemos amor, ¿ya? Y esto está muy ligado a lo que son los frutos del Espíritu, ¿ya? Los dones espirituales, sin el fruto del Espíritu en la persona, no nos va a servir mucho. Aquí traíamos un texto que íbamos a leer, ¿verdad? Sí. No sé si nos pueden ¿Alguien nos podría ayudar? Mientras ella busca 1 Corintios 13, del 1 al 7, recordando, ¿no es cierto?, este pasaje que es tan relevante. Como dice Jorge, los dones van de la mano con los frutos. Y los frutos del Espíritu es amor. ¿Nos puede ayudar en leer? Pásale el micrófono. 1 Corintios 13, del 1 al 7. Dice, la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese está el 7. Sí. En realidad es un versículo que se usa mucho de manera romántica y uno piensa en el amor de pareja, qué sé yo, que todo lo puede, pero es mucho más que eso. Es ese amor ágape que nos compartía Roberto, que es un amor que es el amor de Dios en el fondo, que solamente con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida podemos manifestar ese tipo de amor. Entonces aquí podemos ver claramente que no basta con tener los dones si no hay amor. Entonces están sujetos a un buen desarrollo del fruto del Espíritu, donde el fruto es amor. Este amor tiene diversas expresiones. Ya podemos repasarlo y no lo vamos a leer ahora en Gálatas, ¿no es cierto? Que es amor, amor. Bueno, a él le gusta con orden. En orden. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y dominio propio, o mansedumbre. Mansedumbre. Eso. ¿Se fijan? Entonces hay distintas formas como podemos ver que se manifiesta este fruto. Y hay distintas formas, pero hay un único Señor, un único Dios, el que da, ¿no es cierto?, la habilidad y los dones para manifestar este amor. Sí, y es muy importante esto. Cada creyente tiene que recibir el Espíritu Santo y de esa forma nace de nuevo con el fin, el propósito de glorificar a Cristo. Y de ahí comienza un camino, un trabajo de formar a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer con nuestra vida, tratar de ser cada vez más como Cristo. En el fondo, en otras palabras, buscar la madurez en el Señor. Y ahí es donde debería idealmente manifestarse los dones. Exactamente. Y redondeando esto que hemos ido hablando, queremos decir que hay algo muy interesante en la naturaleza de los dones, y es que no los elegimos nosotros, ¿ya?
afortunadamente, porque imagínate, todos elegirían predicar, ¿ya? O todos elegirían, no sé, administrar o hablar en lengua. No, es algo que proviene del Espíritu Santo y en su soberanía Él da como Él quiere a quien quiere, ¿verdad? Entonces recibimos esto y por otro lado no debe impedir, como dice Pablo, que busquemos desarrollar los mejores dones de nuestra vida. ¿Ah? Alguien puede decir, no, yo no tengo el don de servir, así que yo no llevo la silla. No, o sea, nosotros tenemos que ser capaces de, por amor, porque siempre el amor es la clave en todo esto, desarrollar dones nuevos. Supongamos que un día aquí en la mañana llegamos y no hay nadie que se cuide de los niños para la escuela dominical, no sé, siempre lo preparamos antes, pero imagínate que te desafían, oye, Juan, ¿te podías hacer cargo de la escuela dominical? Y a lo mejor es algo que él no había pensado, pero uno puede autodesafiarse, pedirle a Dios y el Señor va a dar, ¿verdad? Va a proveer de dones que a lo mejor no teníamos o no pensábamos que teníamos. Lo otro también importante enfatizar y recordar que muchas veces hablamos de talento, que son cosas a veces naturales, que talentos que tienen personas, ¿no es cierto?, para hacer ciertas cosas. Lo típico es que uno siempre da el ejemplo de la música. Ya tiene talento para la música, sabe tocar los instrumentos, cantar bonito, ¿ya? Y eso es maravilloso, por eso no podemos dar una lista de cuáles son todos los dones, porque estos talentos cuando son ocupados al servicio de Dios y en la iglesia se transforman en dones. Entonces son muchos. Gracias, Señor, porque hay mucha, hay variedad, porque somos diferentes, somos distintos y qué rico la diversidad. Así que prepárense porque por lo menos un don le ha tocado a cada uno. Sí, y bueno, nuestro ejemplo primario, principal, siempre va a ser Cristo. Y aquí tenemos un versículo donde nos habla y dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, siendo Dios, se encarnó y bueno, dio su vida en servicio para que nosotros pudiéramos el día de hoy ser salvos. Y ya terminando, porque sabemos que estamos todos ansiosos de ir a ver los ministerios, que de alguna manera es una extensión del uso de los dones, ¿verdad? O sea, los ministerios sin los dones, ¿cómo funcionaría? Sería complicado. ¿Ah? Cada ministerio tiene personas que de alguna forma Dios le ha dado un don, alguna característica, un llamado para servir en ese ministerio. Así que yo quiero desafiarlos a todos a que cuando vayan pasando por los ministerios, considérense, piensen, propónganse a sí mismos, quizás será este mi ministerio, será un lugar donde puedo servir. Pero para terminar, como les decía, en Primera de Pedro, que uno de los 4 versículos donde se habla de los dones, es un versículo, pero que nos dice cosas muy importantes que debemos llevarnos en limpio el día de hoy. Vamos a leer 2 versiones. La palabra versión hispanoamericana dice que todos, como buenos administradores, mira esta palabra, de los múltiples dones de Dios, pongan al servicio de los demás el don que recibieron. Reina Valera dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué podemos concluir de este versículo? 3 cosas. 1, que cada uno ha recibido un don. Al menos uno. ¿Ya? En ambos se ve esto, que cada uno ha recibido un don. Jorge, y permíteme mencionar, igual es importante trabajar en buscar, ¿no es cierto?, conocer ese don si no lo conozco. Yo sé que el grupo de mujeres, por ejemplo, el Ministerio de Mujeres ha estado arduamente trabajando en este aspecto, buscando, ¿no es cierto?, entregar herramientas para que identifiquemos cuál es el don o los dones, ¿no es cierto?, que nosotros, que el Señor nos ha dado. Sí. Segundo punto que podemos sacar de aquí. Cada uno debe emplearlo en servicio de los demás. Esto es algo que se reitera en cada lugar que se habla de los dones, se dice lo mismo. Cada uno debe emplearlo en servicio de los demás. Si bien es un regalo que uno recibe gratuitamente, no es para guardarlo, sino que es para compartirlo y en el servicio a los demás. Un regalo con propósito. Exacto. Y por último, el tercer punto es que usted y yo somos administradores de estos dones que hemos recibido por gracia. ¿Qué significa ser administrador, Lisette? Buena pregunta. ¿Hay alguien aquí que trabaje administrando, por favor, que me ayude? Pero no, yo creo que en palabras simples la administración tiene que ver con ocupar recursos sabiamente en función del cumplimiento de un objetivo.
¿no es cierto? Y hablamos de recursos a veces humanos, en este caso, ¿no es cierto? Recursos materiales, me faltó la S. Efectivamente, talentos. O talentos. Sí. Y sabes que, Jorge, me quedó dando vuelta a algo, y perdóname que interrumpa ahí a medias, pero algo que yo siento que es importante señalar en relación a los dones y el amor. Es importante tener en cuenta de que si estamos en una reunión, por ejemplo, y se manifiesta uno de los dones y empezamos a hablar en lengua o pasa algo, pero esto que está ocurriendo como una experiencia, ¿no es cierto?, sobrenatural y grande, si esto produce mucha inquietud y confunde o inquieta a integrantes de la iglesia, especialmente los nuevos, nosotros tenemos que ser sabios y decir, ¿sabes qué? A lo mejor debo disminuir, parar y enseñar o preparar, porque eso es amor al otro. No es solo pensar en mí, sino que amor por el otro. Entonces, eso tiene que ver un poco con el ejemplo de administración. Exacto. Ahora, todo esto con una cuota, ¿cómo decirlo?, donde no dejamos fuera en ningún momento el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como Jorge dijo, bueno, esperemos que sea cortito porque vamos a depender del Espíritu Santo. Obviamente, dentro de lo que es la madurez, es siempre como hijos de Dios buscar al Señor, buscar su guía, escuchar su palabra y que Él nos guíe para caminar y poder guiar una hermosa reunión donde se dé alabanza, donde se dé enseñanza y donde permitamos que el Señor nos hable a través de su palabra. Así es. Bueno, con esto estamos llegando al fin de la presentación del día de hoy. Si tienen alguna duda, igual no duden en acercarse a nosotros y conversarlo, porque obviamente esto es algo para estudiarlo y seguirlo trabajando, para que se afiance en nuestras vidas y estemos dispuestos a hacer nosotros un don. Nosotros, cada uno de nosotros, un regalo para la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Eso. Quédense conmigo, démosle un aplauso y me encantó esto, tenemos que hacerlo de nuevo, más tiempo, una completa, así que muchas gracias, les gustó, dinámico, me encantó, aprendimos mucho, quedó grabado, así que nos encantó. Ahora, mire, lo que vamos a hacer, ¿quién es el que tiene la llave de la puerta? Ahora le van a poner llave a la puerta, ¿ya? Y nadie puede salir si no tiene 15 marquitas de que pasó por los 15 ministerios. Así que todos tienen ahora una misión. Así que oremos, Señor, gracias, Padre, por Jorge y Lisette. Bendice a cada uno, Señor, en este lugar. Pedimos tu bendición, tu protección por los niños, por cada persona en este lugar. Señor, guíanos también a encontrar ese lugar donde servirte. Pedimos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Así que pueden ponerse de pie ahora, pueden ir al fondo, vayan en el orden que ustedes quieran. Son 15 ministerios.